Hoy nos encontramos desde la empresa metalmecánica Ferromax sucursal Mercado Güembes, con el objetivo de poner en práctica el uso correcto de instrumentos de medición, específicamente del luxómetro y sonómetro. La empresa Ferromax pertenece a las industrias de precisión, para las cuales en el área de producción deben tener una iluminación de 600 a 2000 luxes. Asimismo, para los niveles de ruido, en el artículo 121 de la ley establece 85 decibeles para 8 horas de exposición, siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro. Por otros procedimientos, se establecerá obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como orejera o tapones. En ningún caso se permitirá sin protección auditiva la exposición a ruidos de impacto o impulso que superen los 140 decibeles como un nivel pico ponderado. Finalmente, en los artículos 118 y 119 establece que las condiciones del ambiente térmico no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores, por lo que se deberán evitar condiciones excesivas de calor o frío. Cabe destacar que para el desarrollo de las actividades se tomará como referencia la Ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, misma que tiene por objeto establecer el conjunto de disposiciones mínimas que en materia de higiene y seguridad del trabajo el Estado, los empleadores y los trabajadores deberán desarrollar en los centros de trabajo para proteger a los trabajadores en el desempeño de sus labores. En contexto con las actividades que vamos a desarrollar en la empresa, esta ley dispone lo siguiente. De acuerdo al artículo 76, la iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular y desarrollar sus actividades sin riesgo para su seguridad y la de terceros, con un confort visual aceptable. Un luxómetro es un instrumento que mide el nivel de luminosidad en un ambiente. Se usa para determinar si el nivel de luz es el indicado para una área. Primeramente, se debe encender el luxómetro. Posteriormente, debemos de verificar la unidad de medida en la que éste se encuentra. Luego, lo colocamos en el lugar o la luz donde se va a medir. Esperamos que se estabilice y tomamos la medida. Un sonómetro es un instrumento que se utiliza para ver los niveles de ruido en un determinado lugar de trabajo. Su unidad de medida es en decibeles. Bueno, ¿cómo se utiliza el sonómetro? Como primer punto tenemos que el operario debe verificarse que el instrumento esté correctamente calibrado. Luego que ya está verificado, realizamos a colocarlo a la altura del oído del operario, sin que éste esté rozando ni tocando al operario a la hora de que está haciendo sus labores. Una vez ya hecho esto, esperamos que el instrumento se estabilice por completo para que no dé datos erróneos. Ya una vez verificado todo esto, colocamos el aparato correctamente para realizar o recoger la información que este se nos presente. Cabe recalcar que este instrumento no solo mide los niveles de ruido, sino que también mide los niveles de temperatura del lugar. Una vez ya medido estos dos puntos, procedemos a calibrar de nuevo el instrumento antes de guardarlo. Una vez calibrado, colocamos el instrumento en su estuche. Ahora procederemos a realizar las mediciones para conocer tanto el nivel de iluminación como de ruido con que cuenta la empresa. Algunas de las características que tiene la empresa con respecto a su iluminación es en el techo que tiene tragaluz para proporcionar ventilación, específicamente en el área de producción.
Dentro de la fábrica Ferromax tuvimos que hacer 5 mediciones del nivel de ruido, del nivel de sonido y el nivel de temperatura, por lo cual utilizamos dos aparatos, uno lo que es sonómetro, que tuvo dos funciones de medir la temperatura y medir el nivel de ruido, y el otro aparato fue el luxómetro, el cual medimos el nivel de iluminación ya dependiendo de cierta área. Promediamos estas 5 mediciones, que en total de las 3 medidas fueron 15 en total, y tuvimos que promediar 5 de cada uno. En total nos dio el promedio del nivel de ruido es de 90.18 decibel, y el nivel de iluminación en diferentes áreas dentro de la empresa nos dio un total de 900 luxes. Y por último, el nivel promedio de la temperatura es de 35 grados centígrados. Finalmente, en los artículos 118 y 119 establece que las condiciones del ambiente térmico no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores, por lo que se deberán evitar condiciones excesivas de calor o frío. Luego de realizar las mediciones, calculamos el valor promedio para conocer el nivel de iluminación y de ruido presente en la empresa, obteniendo resultados que están en correspondencia con las indicaciones de la ley, concluyendo de esta forma que en la empresa Ferromax los trabajadores gozan de buenas condiciones laborales que aseguran su integridad física.